Están estos seres angelicales viendo todo tipo de atrocidad que por supuesto hacían encender el furor de Dios. Ya todo estaba tan corrompido que no quedaba otro remedio que destruir todo aquello hasta reducirlo a escombro y que no quedara piedra sobre piedra. Esto es muy interesante si lo ven, mis hermanos, pues cuando Dios se acerca a la vida de una persona que vive en sus pecados y comienza a escanearla, por decirlo de algún modo, lo único que ve es tanta repugnancia por el pecado que inunda todo su ser, que lo único que puede suceder es que esa vida sea destruida y que ese viejo hombre deba morir para que nazca y surja un nuevo hombre, cambiado conforme al corazón de Dios. Jerusalén debía ser destruida entonces para que en un futuro, 70 años para ser precisos, se levantara una nueva ciudad con una nueva vida para sus moradores. ¡Oh, qué figura! De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El día que Dios se fue de su casa, y la gloria del Dios de Israel se alzó sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Ezequiel capítulo 9, versículo 3. Debo decir que todavía puedo recordar en algo mi vida antes de ser cristiano. Tengo la oportunidad de comparar mi vida en las dos etapas, antes y después de ser salvado por Cristo. No se me olvida lo renuente que fui al llamado de mi Cristo. Sin embargo, llegó un día con su voz irresistible y simplemente Él me venció. No pude decir de ningún modo que tuve una claridad en mi mente que emanara de mí mismo. Para nada. Solamente, como aquel ciego de nacimiento que sanó a Jesús, pude decir, Juan 9:25, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿No es así nuestro Dios? Tiene que llegar Él a arrebatarnos de las manos del hombre fuerte para que seamos rescatados. Con todo esto, entiendo cuando me encuentro muy frecuentemente a gente que no quiere saber de Dios, y por supuesto me recuerda la condición que yo antes tenía. Mucho de eso me ha motivado a preparar mensajes como este, pues sé que a muchos en este mundo necesitan tanto de Dios como yo alguna vez lo necesité y aún hoy lo necesito. Sorprende mucho leer la historia de Israel en estos tiempos de tanto peligro y calamidad que habían sufrido por mano de los caldeos y lo que pronto vivirían en la ciudad de Jerusalén con el asedio que por tercera ocasión Nabucodonosor estaba por concretar en muy poco tiempo. Hay una gran pregunta que desde el capítulo 1 y aún en el primer audio de esta serie de estudios del profeta Ezequiel planteé. ¿Por qué la semejanza de la gloria de Dios se apareció en Babilonia? Desde los tiempos de Moisés, cuando se levantó el tabernáculo, esa gloria estaba en medio de su pueblo y sobre el arca del pacto. También la notamos cuando Salomón levantó ese majestuoso templo que en muy poco tiempo Nabucodonosor destruiría con fuego. Ya desde el mensaje anterior, en el capítulo 8, esa semejanza de la gloria de Dios estaba habitando juntamente con ídolos abominables que los judíos habían adoptado de las gentes alrededor. Conforme avanza la visión que comenzó en el mencionado capítulo 8, esa representación de la gloria de Dios no parece aguantar más estando al lado de esas serpientes y abominaciones que lo único que provocaban era repugnancia. Ya Dios tomó una decisión muy severa y comienza sus declaraciones dentro de esta poderosa visión. Leamos entonces algo en este capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Entendamos un poco más lo que está sucediendo. El capítulo anterior fue aplastante. El pueblo se decía que Dios no los veía, pero con todo lo que pusieron frente a su presencia, nuestro gran Jehová llegó a decir estas fuertes y penetrantes palabras. Ezequiel 8, versículos 17 y 18. Y díjome, ¿no has visto, hijo del hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme, he aquí que ponen hedor a mis narices, pues también yo haré en mi furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ya Dios estaba decidido a retirar su misericordia. Ya era demasiado el hedor de la casa de Israel, y para nada se veía que querían cambiar para volverse a su Dios. Esto me hace pensar mucho en el mundo el día de hoy. Vivimos en un tiempo de gracia, pero el hedor del pecado puede ser tan grande que un buen día
Dios decidirá retirar esta gracia para dar paso a su juicio contra la humanidad. Ese día llegará, y por eso queremos que se acerquen a Cristo todos aquellos que no le conocen ni quieren vivir bajo la sombra de sus alas. Llegará un momento que Dios visitará esta tierra para hacer lo que tiene determinado, destruirla. Eso es lo que representó en su momento Judá. Leamos otra vez ese versículo 1 del capítulo 9. Y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Fue a gran voz. Ezequiel lo confirma y escuchó algo que será muy impactante. Los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿Quiénes son esos visitadores? Quienes quiera que sean ejecutarán una y solo una misión. Cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Tras Nabucodonosor y su ejército caldeo hay unos visitadores, espirituales por supuesto, que fortalecerán, y así lo hicieron. A los caldeos, ¿para qué? No importa lo que hubieran hecho los judíos, iban a ganar de cualquier manera. Al avanzar en la lectura, se nos informa un poco más de estos seres tan misteriosos. Ezequiel 9:2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados, paráronse junto al altar de bronce. Hay que recordar que esa puerta, la que estaba orientada al norte, o como lo dice la Biblia, hacia el aquilón, era por donde entraba el rey y allí estaba una imagen que ofendía a Dios. Parte de eso lo comenté en el audio anterior. Lo puedes consultar. Se llama No nos ve Jehová. Estos 6 varones eran los encargados de traer la destrucción sobre Jerusalén y toda la tierra de Judá. Son ángeles desde luego. Ya en el pasado este tipo de seres hicieron eso. Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, destruidas por 2 ángeles que poco tiempo antes se les aparecieron a Abraham junto con el que al parecer era Cristo, una teofanía en el Antiguo Testamento. Mucho tiempo de Israel también pereció por la mano de un ángel en los tiempos de David, y en los tiempos de Ezequías, un ángel derrotó al ejército del rey asirio Sennacherib, matando 185,000 de sus soldados. Ahora, estos 6 varones estaban aquí en el mismo corazón y centro de adoración idólatra de los judíos. El versículo menciona que se pararon junto al altar de bronce, el que ahora era usado para sus sacrificios a deidades paganas. Están estos seres angelicales viendo todo tipo de atrocidad que, por supuesto, hacían encender el furor de Dios. Ya todo estaba tan corrompido que no quedaba otro remedio que destruir todo aquello hasta reducirlo a escombro y que no quedara piedra sobre piedra. Esto es muy interesante si lo ven mis hermanos, pues cuando Dios se acerca a la vida de una persona que vive en sus pecados y comienza a escanearla, por decirlo de algún modo, lo único que ve es tanta repugnancia por el pecado que inunda todo su ser, que lo único que puede suceder es que esa vida sea destruida y que ese viejo hombre deba morir para que nazca y surja un nuevo hombre, cambiado conforme al corazón de Dios. Jerusalén debía ser destruida entonces para que en un futuro, 70 años para ser precisos, se levantara una nueva ciudad con una nueva vida para sus moradores. ¡Oh, qué figura! De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Hay, sin embargo, una cierta información acerca de uno de esos varones. Dios fue específico acerca de él. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano. Dice cómo estaba vestido, y traía en su cintura una escribanía, es decir, una bolsa con utensilios que usaban los escribas para escribir, pluma, tintero y una tablilla. Recuerden que Dios dijo que estos varones llevaban sus instrumentos para destruir. Así que este detalle es ciertamente intrigante, pero a la vez provoca una expectativa como de aquellos que están esperando el inminente castigo que se avecina. No era para nada una situación placentera para nadie. Antes de utilizar este varón su instrumento, debía suceder algo. Fue lo más terrible que alguno que se haya dicho pueblo de Dios pudo presenciar. Es algo que gracias a nuestro Cristo nunca experimentaremos, pero es terrible por donde se le quiera ver. Es un dato aterrador que hace notar qué sucederá con aquellos que no quieren tener a Dios en su noticia,
tal como este pueblo clamó con sus acciones, cabe mencionar. Vean lo que dice el siguiente versículo, Ezequiel 9:3. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Hasta ese momento, Dios no los había abandonado. Esa gloria representaba la presencia del Creador en medio de su pueblo. Pero veamos el versículo, ¿qué es lo que dice? Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Los querubines del arca sostenían esa gloria, pero ella se estaba yendo del templo. Y cuando eso sucedió, se fue a Babilonia con Ezequiel, y hennos aquí, con este singular profeta viendo visiones de esa gloria. Dios va a estar con quien quiera estar con él. Si tenemos un corazón contrito y humillado, él no nos va a desechar. No obstante, ese no fue el corazón de aquellos israelitas, y por eso Dios está cumpliendo el nefasto deseo de su pueblo, alejarse de ellos. Pero a su vez, comenzará con determinación lo que en su voluntad ya había proclamado por boca de sus profetas. Vean lo que inmediatamente hizo. Llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. No es una buena señal. Comenzará muy pronto la destrucción ya profetizada contra su propio pueblo. Nabucodonosor lo haría en el terreno visible, pero en el invisible, donde estas visiones están revelándose a Ezequiel, está este ángel llevando a cabo la tremenda voluntad de Dios. Hay mucho movimiento en ese lugar donde ninguno de nosotros es capaz de ver. ¿Recuerdan cuando Daniel estuvo orando por 21 días? Un varón desde un principio iba a llevarle el mensaje, pero se le atravesó aparentemente un demonio, un ángel caído identificado como el príncipe de Persia. Hubo una gran pelea, hasta que el ángel Miguel llegó en su ayuda, y después de entregar el mensaje, se enfrentarían con otro demonio, el príncipe de Grecia. ¿Recuerdan el diálogo entre Satanás y Dios en el libro de Job? ¿O el mismo Satanás tentando a nuestro Señor Jesucristo por 40 días en el desierto? Tanto de eso hay donde no vemos. Qué bueno sería para nosotros temer y orar con reverencia a nuestro Dios, para que siempre nos lleve con su mano a buen término en medio de todo eso. Pero aquí, estamos a punto de presenciar la destrucción ordenada por el mismo Dios. Un momento. Hay algo súper interesante que va a hacer este varón vestido de lienzos antes de comenzar la mencionada destrucción. Es una poderosa revelación, una luz de esperanza en medio de esta muy densa oscuridad. Ezequiel 9:4. Y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hasta ahora se pudiera pensar que nadie en Jerusalén quiere estar cerca de Dios. Sin embargo, estos hombres, como Jeremías, quien viviría en carne propia toda esta devastación, nunca les pasó por su mente dejar a su Dios. Y así como él, existían hombres que gemían por el pecado que todos los días presenciaban aún exhibido en el mismo lugar santísimo del templo, al que llamaban la casa de Dios. Estas personas, de las que nunca la Biblia menciona su nombre, ciertamente no morirían, aunque serían ya sea exiliados a Babilonia o dejados entre los pobres que vivirían por 70 años olvidados en aquellas tierras hebreas. Aun con todo, Dios jamás los iba a abandonar. Pero miren qué hace Dios en medio de este despliegue de ira. Pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Este es definitivamente el Dios que adoramos, el todopoderoso soberano Rey de reyes y Señor de señores. Es muy pequeña esa luz de esperanza, pero como bien le dijo Dios a Elías en ese momento cuando pensó que él solo había quedado, hay 7,000 rodillas que no se doblaron delante de Baal, ni bocas que le besaron. Oh, mi Dios, siempre existen aquellos que no estiman sus vidas preciosas con tal que ese poderoso nombre sea exaltado. Estoy seguro que varios de ellos Dios los hizo vivir hasta la libertad promulgada por Ciro, cuando en los tiempos narrados en Esdras se reedificó el templo. En aquel momento pusieron los cimientos, y muchos que habían visto el primer templo lloraron de alegría al ver la gran misericordia del Señor nuevamente presente en sus vidas. Pero bueno, me estoy yendo muy adelante en la historia. Regresemos a la escena que describe Ezequiel y leamos juntos los versículos 4 al 6 de este capítulo 9. Dios despliega una orden no solo al varón vestido de lienzos, sino a todos los 6 varones que están protagonizando esta visión.
Ezequiel capítulo 9, versículos 4 al 6. Y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él, y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Escoge Dios a los que tiene que escoger, y de alguna manera, muchas veces oculta para nosotros, los lleva hasta el fin y se salvan. Pero después de marcar a sus escogidos, comienza la calamidad. Vean ese terrible versículo 5. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. No hay perdón, no hay misericordia. Eso ya se acabó y el tiempo para mostrar esas cosas había terminado. No es que Dios no sea amplio en perdonar, pero tampoco es alguien que deja al culpable por inocente. Ustedes saben de jueces corruptos que con un soborno dejan libres a delincuentes influyentes. Todos llegamos a quejarnos de esas aberraciones, y creemos que Dios, siendo el juez más justo en todo el universo, no sea capaz de dar el justo pago a quien lo merece. Y este pueblo, con toda su rebeldía, merecían el justo castigo que sus hechos merecieron. Asimismo es con el pecador que no se arrepiente. Es la misma situación de quien vive en sus pecados sin querer apartarse ni un milímetro de ellos. Apocalipsis 20:15 nos narra: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esa destrucción de Jerusalén es figura misma de cómo Dios es capaz de dar castigo a quien no merece. Vean cómo primero apartó a sus escogidos, luego comenzó a herir sin misericordia, y al final no hizo distinción de personas, como bien lo describe el versículo 6. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. El sentimentalismo no tiene cabida en estos pasajes. Es cierto que a quienes el varón con la escribanía marcó se lee: mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, lo cual es un perfecto símbolo de aquellos a quienes Dios rescata. Es correcto ver esa parte de la visión y entender que Cristo tiene a sus escogidos para que finalmente ellos sean salvos de la condenación y la ira que vendrá. Sin embargo, este pasaje está inundado de palabras que traen condenación a todos los que no quisieron tener a Dios. Vean que no hay excepciones de ningún tipo. Leamos con más detenimiento, mis estimados oyentes, si son tan amables. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Como mencioné, el sentimentalismo no tiene cabida en lo que estamos leyendo. ¿Que Dios no sería capaz de mandar condenación a algún niño? Eso no es lo que dice aquí. ¿Que un anciano por su condición de debilidad o una virgen por su pureza o un mozo por su fortaleza serían libres de condenación? Nos estamos dando cuenta perfectamente que Dios no es necesariamente como la gente piensa de él en este mundo. Dios aborrece al pecador por su condición de inmundicia ante su presencia. Hay una solución para eso, por cierto, y su nombre es Jesucristo. Él, por la infinita bondad y misericordia de Dios, fue entregado por nuestros pecados, llevando sobre su cuerpo todas nuestras dolencias y cargando él el pecado de todos nosotros. Menospreció la vergüenza de ser colgado en la cruz del Calvario para que con su sangre seamos limpios y nunca más aborrecibles delante del Santísimo. Pero, si aún con esa evidencia de amor alguien osa rechazarlo, ¿qué es lo que queda? Una esperanza de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, tal como está escrito en la carta a los Hebreos. Los judíos a quienes les fue dada esta profecía no desearon ni un segundo estar con Dios, ni aun los más niños, ni tampoco los ancianos, ni los mozos, ni las vírgenes, ni las mujeres, ni ninguno de todos ellos. Pasaron los años que pasaron, simplemente le decían no a Dios. ¿Saben qué es lo más terrible de esta declaración? Leamos la última parte del versículo. Habéis de comenzar desde mi santuario. Los primeros responsables son los que están puestos por líderes del pueblo. Ellos, siendo ciegos, guías de ciegos, podían y debían mover el corazón de las personas hacia la voluntad de Dios.
Tú y yo sabemos que eso era lo que menos les pasaba por sus mentes. Por fuera, los 70 varones de élite junto con Jaazanías, hijo de Safán, llevaban incensarios para según cumplir los ordenamientos y los ritos según la ley, pero a su vez, desviviéndose en escandalosos cultos idólatras que ni siquiera sería correcto que les describiera qué tipo de cosas abominables hacían en dichos cultos. Esos líderes irresponsables debían ser exhibidos primeramente. Si la cabeza está mal, todo el cuerpo definitivamente tendrá muchos problemas. El juicio, como sabemos está escrito, comienza en la casa de Dios. Allí fue donde estos varones angelicales comenzaron. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y ya que con sus idolatrías contaminaron el mismísimo lugar santísimo, en lo más oculto de sus cámaras, Dios se encargaría de dar la estocada a estos líderes de manera pública, para que todos entendieran que con Dios y con todo lo que con Él tiene que ver, no se juega. Ezequiel 9:7. Y díjoles, contaminad la casa, y henchid los atrios de muertos, salid. Y salieron e hirieron en la ciudad. Llenen todos esos atrios, esos lugares sagrados con cuerpos muertos. Serán esparcidos cualquier número de cadáveres por esos pasillos y cámaras donde en algún momento estuvo presente la gloria de Dios y su sublime santidad. Por años, como sepulcros blanqueados, mostraban una fachada religiosa de pureza y castidad. Pero como dijo el mismo Cristo a los fariseos, por dentro de esos sepulcros, lo que hay son huesos de muerto y de toda podredumbre. Ah, qué mensaje tan certero es este que Dios deja por aquí. Ser cristiano no tiene que ver con una religiosidad externa. Es una vida nueva, una nueva manera de ser y de vivir, un camino nuevo y vivo que nada tiene que ver con lo exterior. Lo viejo tiene que morir y lo nuevo ya nació y tiene que crecer y cambiar hasta tener la imagen del que nos salvó. ¿No es eso lo que escribió Pablo a los Corintios? 1 Corintios 15:49. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Oh, gloria a Dios. La visión que está mostrando Dios es dura ciertamente. Es más, el mismo profeta no es ajeno a lo que está viendo. No es un insensible predicador que desea ver muerte, como en un momento Jonás quiso presenciar frente a Nínive. Es cierto que Ezequiel tenía frente como diamante y era muy duro para aguantar el rechazo de sus compatriotas, pero para nada era un pregonero insensible y arrogante. Vean que en medio de esa revelación pide por su pueblo. No parece que está aguantando siquiera conocer lo que pronto sucederá con sus amados hermanos judíos. Ezequiel 9:8. Y aconteció que, habiéndolos herido, yo quedé y postréme sobre mi rostro y clamé y dije, Ah, Señor Jehová, ¿has de destruir todo el resto de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Se humilla y postrado ruega por los suyos. Ah, qué gran lección es esta. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cristo oró por los transgresores, ¿y nosotros no podríamos seguir semejante ejemplo? Hay un canto que tal vez conozcas. Lleva estas palabras. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llenó de tierno amor. Es decir, así como muchos están ahora, así estábamos nosotros, ¿no lo recuerdas? Pero llegó Cristo y nos salvó. Ezequiel deseaba, así como cualquiera de los profetas, que la gente se arrepintiera, pues lo que se venía era una total destrucción. Esa figura nos debe recordar claramente lo que este mundo le espera. Yo quedé y postréme sobre mi rostro y clamé y dije, Ah, Señor Jehová. Desde luego que el Señor escucha, y desde luego que el Señor puede salvar. Sé que la salvación de un alma no depende de lo que yo haga, pero también sé que Cristo quiere que ore por los perdidos, y de esos hay muchos que nos rodean, y muchos de ellos son muy amados inclusive. ¿Qué pasó finalmente con aquellos judíos? Sabemos la respuesta. Es historia que conocemos muy bien. Ezequiel la describe en los últimos versículos de este capítulo. Son unas palabras que ya habíamos leído anteriormente y que Dios las reitera nuevamente para que entendamos que todo es firme de su parte. Ezequiel 9, versículos 9 al 11. Y díjome, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangres, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, dejado a Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues, yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. El camino de ellos tornaré sobre su cabeza.
Y he aquí que el varón vestido de lienzos, que tenía la escribanía a su cintura, respondió una palabra diciendo, hecho he conforme a todo lo que me mandaste. Ciudad llena de sangres y tierra llena de perversidad. Así eran Jerusalén y Judá. Así vivía su pueblo, y así tuvo que ser su castigo. Dios revela lo que tenía en sus corazones. Dejado ha Jehová la tierra, y Jehová no ve. Y pues, ya que así querían vivir, así llegó su sentencia. Así pues, yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. El camino de ellos tornaré sobre su cabeza. Y si por alguna muy extraña circunstancia alguno creería que todo esto es una fábula, algún cuento inventado no más para asustar, el varón angelical más destacado de esta visión dice en el versículo 11, y he aquí que el varón vestido de lienzos, que tenía la escribanía a su cintura, respondió una palabra diciendo, hecho he conforme a todo lo que me mandaste. Nunca pensemos que Dios no cumplirá su palabra. Nunca digamos que falta mucho tiempo todavía. Hoy está más cerca el día de nuestra salud que cuando creímos. Cada segundo que pasa, se agota la gran oportunidad de ser salvados por Cristo únicamente por su gracia. Acércate a Él, cree en Él, confía en Él. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, y esa esperanza también puede ser tuya si es que aún no le has recibido. No tardes más y hoy, recíbelo como el Salvador y Señor de tu vida. Que Dios siempre te bendiga. Amén.